En la sede de la Curia Provincial. Y vamos a iniciar hoy esta, espero que fructuosa y larga serie de aspectos formativos que hemos dado en llamar Píldoras para el Corazón. El objetivo de esto para nuestros voluntarios es: hemos pasado un año muy difícil en el que no hemos podido, ninguno de nosotros, ni los voluntarios, ni los que aquí trabajamos, ni los albergados, ni nadie en realidad, pues por hacer las cosas que hacemos habitualmente y que tanto bien nos hacen al corazón. Así que hemos decidido recuperar un poco la unión que tenemos con vosotros a través de estas píldoras, que son pequeñitas píldoras formativas que iniciamos hoy. Y hoy nos acompaña el hermano Víctor Martín Martínez, que además es una voz muy autorizada para hablar del tema que hoy vamos a hablar, que es sobre el futuro de la Orden a raíz de la unificación de las tres provincias, porque él formó parte de la ponencia inicial que se hizo para preparar lo que hoy es la unificación, ¿no? Y además de eso, pues el hermano Víctor, supongo que todos ya le conocéis, porque es una persona muy conocida aquí en la provincia y sobre todo aquí en Madrid. Pues ha sido gerente y provincial, ha sido también provincial aquí y ha sido superior de algunas de las congregaciones dentro de la provincia. Hoy es el superior de la curia, de la comunidad de la Curia, y hoy nos acompaña y estamos encantados de darle la bienvenida y de esperar ansiosamente que nos explique un poco qué es lo que nos espera a partir de ahora. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes. Bueno, pues buenas tardes a todos. Me ha pedido Miguel Ángel que os hable un poco de qué proceso estamos siguiendo para unir o hacer una nueva provincia, la provincia de España, ya que hasta ahora somos tres provincias: Castilla, Aragón y Andalucía. Entonces voy a tratar de explicaros también un poquito del origen de la Orden. Nos fijamos un poquito en San Juan de Dios, ya que está cerca la festividad del día 8, y también un poco el proceso de la Orden y cómo hemos llegado hasta aquí, y después qué pasos estamos dando, y el futuro. El futuro es difícil de explicar porque no soy adivino, y entonces simplemente os voy a dar lo que yo pienso y lo que piensa la Orden que debe continuar en el tiempo y cómo adaptarse a los nuevos tiempos. Bien, por eso he titulado un poco la conferencia ¿Dónde estamos y a dónde vamos? Bajo la luz de la hospitalidad, ya que nuestra historia no es la historia de San Juan de Dios solamente, o de la Orden de San Juan de Dios, sino es la historia de la hospitalidad a través de 500 años de existencia. Bien, pues San Juan de Dios nos lo describe Francisco de Castro, que era rector del hospital que él creó en Granada. Era el capellán, por decirlo así, pero entonces se llamaba rector, y que escribió sobre la biografía de San Juan de Dios. Y dice él que Juan Ciudad Duarte nació en 1495 en Portugal, en la villa de Montemor o Novo, en el arzobispado de Évora. Y dice así muy significativamente que era un hombre en Granada en 1538, que es cuando él dice que llegó a Granada, pobre, basso, dice en el castellano antiguo, que significa villano, una persona no de altura, y desechado a los ojos de los hombres, pero muy conocido y estimado en los de Dios, pues mereció llamarse de apellido Joan de Dios. Claro, naturalmente tener el apellido de Dios es lo máximo que una persona puede tener, ¿no? Quizá ese apellido lo tenemos todos porque todos somos hijos de Dios, pero Juan de Dios, así le llamó el pueblo. Él se llamaba Juan Ciudad, pero el pueblo le llamó Juan de Dios.
Bien, ¿qué valores o qué características trajo en la época del Renacimiento, en el siglo XVI? ¿Qué es lo que aportó San Juan de Dios desde el punto de vista cristiano y desde el punto de vista social y sobre todo sanitario, ¿no? Una cosa que tenía grandemente y que es algo importantísimo para todo cristiano, pero él llegó a tenerlo, su armonía entre el amor de Dios y el amor a los hombres, y sobre todo al hombre que sufre. Su sensibilidad ante el sufrir de los demás, la hospitalidad como una realidad física y espiritual de encuentro con Dios y con las personas que sufren. Para él llegó a vivir el encuentro de él con los enfermos o con los pobres o necesitados de Granada a ser un acto casi o cuasi trascendental, casi un sacramento. La unión, el encuentro de ayuda entre él y el necesitado. Su entrega incondicional con la acogida, escucha y servicio al otro, sobre todo al diferente, al extraño, al necesitado, que es próximo a él desde el Evangelio de la Misericordia. El hombre enfermo y marginado es el ser que ocupa el centro de su vida, es lo primero y lo más valioso. Es decir, estamos en la época del Renacimiento. En el Renacimiento se pone al hombre en el centro del pensamiento y de la humanidad, ¿no? y de la creación. Así como en la Edad Media el centro de la existencia o el centro de la vivencia y de la sociedad era Dios, en el Renacimiento se pone en el centro al hombre. Y en este caso, San Juan de Dios pone al hombre en el centro de su preocupación, de su asistencia. Sobre todo, supo tener un respeto a las personas que sufren, la guarda del secreto, que ahora llamamos, que está muy metido en las leyes, ¿no? El secreto profesional, la reserva a las personas que atiende, su diversidad y universalidad en su misión, dando respuesta a cada situación. Y luego algo que va a salir en la historia de la medicina, en la historia sobre todo de la enfermería, es un gran organizador. Le llaman, y es el innovador del hospital moderno, el inventor del hospital moderno, que es decir, que empieza a separar por enfermedades a los enfermos, por edades, por sexo, para tratarlos de un modo más humanizado y mejor, ¿no? Preocupado por superarse siempre por el bien de los demás. Su capacidad de hermanar a personas de distinto rango y condición. Los primeros hermanos eran enemigos, dos de ellos, Pedro Velasco y Antón Martín, y llegó a que se perdonasen uno a otro, y fueron los primeros hermanos que siguieron a San Juan de Dios. Su equilibrio entre la humanización y la técnica en la atención a las personas enfermas y necesitadas, algo que ahora es muy necesario, ¿no? Su capacidad de integrar y trabajar con colaboradores, agente de cambio social se podía decir que era. Es decir, él cuando llega a Granada, que es una ciudad muy compleja porque es una ciudad recién conquistada, con las tres religiones que convivían, en cambio él supo ayudar y cambiar a toda la población de Granada y ver cómo se podía vivir de un modo distinto. Y después tenía una devoción extraordinaria a la Virgen María, que la llamaba la siempre entera, es decir, la persona íntegra, la más fiel. Bien, teniendo esto como base, bueno, tendría que explicar todo el desarrollo de la orden hospitalaria a lo largo de 500 años. Como os suponéis, pues sería muy difícil hacerlo ahora, y además seguro que dejabais de ver mi conferencia. Pero sobre todo sí que os puedo decir que a lo largo del tiempo, pues en España
en el siglo XIX, en 1850, la orden prácticamente llega a desaparecer por las desamortizaciones de Mendizábal y por las órdenes liberales que había entonces, etcétera, ¿no? Y después, a los 30 años después, San Benito Meni, un hermano que era italiano, viene y restaura la orden en España. Entonces, desde esa época, pues nos hemos venido desarrollando, sin perder la tradición y la espiritualidad y el carisma de San Juan de Dios. Actualmente, ¿qué somos? Porque eso, a lo mejor los voluntarios nunca os hemos dicho realmente lo que somos, aunque lo veis lo que somos, ¿no? Y a lo mejor apreciáis lo que es bueno de nosotros y lo que no es tan bueno. Pero para la Iglesia nosotros somos un instituto de hermanos, es decir, que la mayoría somos laicos, no somos sacerdotes, aprobado por la Iglesia como orden religiosa para vivir y testimoniar el carisma de la hospitalidad. Nuestra misión es la de manifestar la misericordia de Dios en el mundo a través del servicio a los pobres, enfermos, necesitados. Existimos para continuar la obra comenzada por San Juan de Dios en Granada en el siglo XVI y actualmente nos consagramos como religiosos y nos comprometemos a alentar, favorecer y crear lazos de fraternidad con todos los que deseen unirse a nosotros para compartir nuestra espiritualidad, el carisma o la misión, tanto sean voluntarios, profesionales o bienhechores que tenemos. Un poco para saber dónde estamos, tenemos que partir desde el Concilio Vaticano II, que hacemos un cambio grande. Como sabéis, en 1959 Juan XXIII inicia el concilio y Pablo VI lo termina en 1965. Es un cambio bastante grande en la Iglesia y yo creo que influyendo muchísimo en la sociedad. En el siglo XX, en medio de las transformaciones incesantes en la concepción de la sociedad y de los progresos científicos asombrosos que se estaban dando, la Iglesia Católica se encontraba en la necesidad de repensar su misión en el mundo y su concepción del papel de los fieles en la vida eclesial. Algunas ideas declaradas en los decretos y documentos del Concilio Vaticano II pues afectaron naturalmente a la orden, pues como es la Lumen Gentium, Apostolica Auctoritatem, del decreto ad gente, y sobre todo el ponernos al día de la forma de estar en el mundo, también la orden, ¿cómo estamos actualmente? Claro, la orden está extendida por los 5 continentes, no es lo mismo estar en Madrid que estar en Ghana, en Coforidua, por ejemplo, que hay un hospital, en África, o estar en Chile, en Santiago de Chile, o estar en la China, que tenemos un hospital, ¿no? O en Vietnam. Pues los valores y la espiritualidad es la misma, pero la aplicación y hay que actualizarse y meterse en la sociedad donde vives. Bien. Y sobre todo, importante para nosotros fue la idea que el Vaticano II muestra, que es que los laicos deben ser protagonistas y participar de un modo activo en la vida de la Iglesia y de la orden también. Esto no sé si lo hemos conseguido todavía, y por eso vuestro papel de voluntarios es muy importante si sois laicos, pues el que tenéis que participar y sobre todo que nosotros os dejemos grandemente participar en la actividad nuestra, ¿no? Bien, después importante para nosotros fue la antropología sobre Salvifici Doloris, que trataba sobre la antropología y la teología del sufrimiento,
como algo que estamos viviendo continuamente, y luego la pastoral sobre los agentes sanitarios, que se llamaba Dolentium Hominum, que era pues la acción que nosotros tenemos que hacer. Como consecuencia, nosotros tuvimos que hacer un cambio de las constituciones y de los estatutos generales, y de la organización en la orden, y lo actualizamos. Esto nos llevó bastante, porque yo ya estaba activo en la orden, ¿no? Y esto en 1984 es cuando empezamos sobre todo a hacer, ya os explicaré después a través de los superiores generales cómo hemos ido cambiando. Después, una de las cosas que hicimos, yo creo que bastante bien los hermanos, fue lo que decía el ayornamiento, que entonces se llamaba, que era la vuelta a las fuentes, es decir, volver a repensar lo que fue San Juan de Dios y las primeras comunidades de hermanos hospitalarios, cómo eran ellos y cómo estábamos nosotros, ¿no? Y a la vez cómo ellos lo aplicaron en Granada o en los primeros hospitales en el siglo XVI y XVII, y cómo ahora lo teníamos que actualizar. Es decir, tener un poco, por así decirlo, tener en la mano, por un lado, las constituciones y la Biblia en un lado, y por otro lado tener el periódico, y confrontarlos. Entonces, ver lo que es la sociedad y cómo introducir en la sociedad el pensamiento y la espiritualidad nuestra. Y esto se llama ser fieles, porque a veces la fidelidad creemos que es seguir lo que hizo San Juan de Dios al pie de la letra. Pues es que lo primero no se puede hacer, porque él vivió en una época distinta, pero sí que podemos, toda su experiencia y todo su don que nos entregó con el carisma de la hospitalidad, cómo aplicarlo en la actualidad. Pero eso es muy importante para nosotros, yo creo que es muy importante, y para las órdenes religiosas y para la familia hospitalaria actual, pues tenemos que actuar según los tiempos. No es lo mismo actuar antes del COVID que ahora con el COVID, pues tenemos que actuar de distinta forma y creernos que las mascarillas son necesarias, ¿no? Bien. Después, distintos papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el mismo Papa Francisco, han hecho encíclicas que tocan muy de lleno el servicio a los necesitados, a los pobres, a los marginados, a los refugiados. Entonces esto lo hemos ido recogiendo también para meterlo en nuestra acción, ¿no? Y también os voy a describir un poco la historia a través de los últimos 50 años, pero con un relato a través de los hermanos generales que ha habido desde hace 50 años. El primero es Higinio Aparicio, que era un palentino español, fue 12 años general, y él es el que empezó con las nuevas constituciones, la aplicación, y sobre todo se preocupó mucho de intensificar la formación de los hermanos. El hermano Alfonso Gautier, posterior a él, se fijó más en aplicar estas constituciones, en que se llevasen a cabo. Después vino un hermano muy carismático y que ha influido mucho en la orden, que se llamaba Pierluigi Marchesi, italiano, milanés, entonces donde empieza a descubrir los valores carismáticos, la hospitalidad, la espiritualidad, la alianza con los colaboradores, empieza a decir que no podemos vivir separados de los colaboradores, de los trabajadores, de los voluntarios, de los bienhechores, que hay que darles participación. Puso las bases de la renovación y sobre todo tuvo mucha importancia, de tal modo que yo estuve con él, con el ministro de Sanidad de la época, García Valverde. Le presentamos estas ideas de la humanización en la medicina, ¿no? En la sanidad,
Y entonces él contrató, o le pidió a Pierluigi que viniese a España y dio una serie de conferencias sobre esto. Era la primera vez que se hablaba de la humanización en los hospitales. Y actualmente es una cosa que está metido en todos los sitios, ¿no? También hizo las constituciones, las renovó, y nos dio después como ideas para el año 2000, cómo debíamos ser en el año 2000. Él lo habla 10 años antes, ¿no? Y después nosotros en España hicimos un documento en el que yo participé también sobre la presencia de la Orden en España, cómo queríamos que fuese. Y así lo hicimos, y hasta ahora este documento nos ha valido bastante. Después Brian O'Donnell, que fue un australiano, él sobre todo se fijó en la figura del hermano religioso. Es decir, nosotros somos laicos consagrados, es decir, que estamos como, bueno, por decir así, estamos como más cercanos de los laicos, y por ese motivo a veces es más fácil introducirse en el mundo sanitario y mundo de la marginación, etcétera, ¿no? Es más fácil. Los sacerdotes a veces le rechaza a la gente simplemente por el hecho de ser sacerdotes si son de otra religión, ¿no? Después Pascual Piles, que fue un provincial, que todos estos desde Brian viven, Pascual Piles pues sobre todo dio mucha importancia a la organización y el funcionamiento de la orden y a la espiritualidad. De tal modo que es entonces cuando sale un documento que se llama la Carta de Identidad, que es un poco las constituciones para toda la familia hospitalaria, no solamente para los hermanos, sino para todos. Habla del carisma de la hospitalidad, de la dimensión ética del ser humano, la cultura de la hospitalidad, la gestión carismática, la esperanza en el futuro, ¿no? También da para el futuro. Donatus Forcan, que era un irlandés, ya habla de la familia de San Juan de Dios, es decir, integra totalmente, o quiere integrar a todos los laicos en la orden, todos los voluntarios, los bienhechores, los profesionales, ¿no? Principios que ahora promovemos. El centro de interés y solicitud es la persona asistida. O sea, el centro en el albergue no es el hermano Ubaldo, que es el gerente, no. Ni es la trabajadora social, ni es Miguel Ángel. Él no es el centro, ni tan siquiera es el administrador, sino el centro del albergue es el albergado, el que viene. Ese es el centro de interés y solicitud. Decía San Juan de Dios que en su hospital albergue, que así era un hospital albergue, los dueños y señores son los asistidos. Respetar la dignidad de la persona humana desde el inicio hasta el fin de la vida, ofrecer una atención integral, técnica, social, humana y espiritual, tener tolerancia. El hermano de San Juan de Dios y todos los que estamos en las familias tenemos que ser tolerantes con el que viene, tolerantes, no dejarles hacer lo que quieran, eso no, pero sí ser tolerantes, comprensivos, tener misericordia y ser universales. Promocionar y sobre todo no juzgar nunca, no juzgar a la persona que tenemos delante, ¿no? Promocionar la salud y la lucha contra la enfermedad, la pobreza, el sufrimiento, apoyar la solidaridad, la cooperación hacia las personas menos favorecidas, gestionar los recursos eficientemente, con calidad y transparencia en favor de los enfermos y necesitados, formar y estimular e integrar a los colaboradores como clave del éxito de la misión de la Orden. Bien, entonces ahora os explico un poco la estructura organizativa, que es
pues es un instituto aprobado por la Iglesia, como os he dicho antes, como orden religiosa de hermanos, para el servicio de los enfermos y necesitados, y está extendida por el mundo por medio de provincias, de zonas territoriales, y bajo la dirección y gobierno de un hermano general con su consejo. Actualmente estos son, el que está en el centro es el Jesús Etayo, es el consejero, el general de la orden, y los 6 hermanos que hay ahí, uno es español, otro es de Benín, otro es portugués, otro es australiano, otro es colombiano y otro es de la India. Pues ellos son los que gobiernan todas las provincias. Después está lo que es la provincia. Aquí os pongo el provincial con sus consejeros, de nuestra provincia de Castellana actualmente. Está constituida por un cierto número de obras apostólicas, así llamamos a los centros hospitales, y por comunidades, entre las cuales hay una especial relación de hermandad, de servicio apostólico, bajo el guía de un superior mayor que se llama provincial y su consejo. En el 2018 hicimos un capítulo interprovincial, las 3 provincias españolas, para ver si qué decidíamos hacer, y decidimos hacer una provincia única. Se nombró un delegado del general, que es el hermano Juan José Ávila, y 2 ayudantes, uno de cada provincia, más los 3 provinciales. Ellos 6 son los que han llevado a cabo el proceso de unificación, que va a ser el 16 de marzo de este año. Entonces, antes de esto, yo estuve en un grupo que dimos las ideas básicas las ideas clave o motores para llegar a esta unidad de acción. Bien, las comunidades están constituidas por un número de hermanos para el ejercicio de una misión concreta que cada uno tiene, y la participación de la vida fraterna bajo el guía de un hermano superior local. Las obras apostólicas o centros son una estructura según un hospital, un albergue, en función de una determinada misión que tenga, bajo la dirección de un gerente que está nombrado por el provincial, con autoridad delegada por el provincial. Actualmente somos en el mundo 407 centros en 52 países. Se dice que 27 millones de personas son atendidas al año en nuestros centros. 82.000 personas atendidas cada día, 40.000 camas, 1.050 hermanos, 55.000 profesionales. Estos son datos de hace poco, ¿no? Esto va cambiando, claro. 9.000 voluntarios, numerosos bienhechores, concertados con administraciones públicas o privadas. Está presente en los 5 continentes, en 52 países, como os decía. Son 18 provincias, una delegación provincial, que es una provincia que depende del general, y 6 delegaciones provinciales que dependen de las provincias. Bien, nos dedicamos a todo lo que sea necesario, ¿no? San Juan de Dios tuvo una mirada universal en la asistencia, ¿no? Hospitales infantiles, generales, centros psiquiátricos, ancianos, discapacitados, hospitales de misión en África, albergues para transeúntes, viviendas de acogida a refugiados, centros de atención al SIDA, centros para toxicodependientes, centros de excluidos sociales, ambulatorios, comunidades de inserción y también centros docentes y de investigación. Bien, ahora os voy a explicar un poco cómo estamos, no tanto situados geográficamente como os hemos explicado, que estamos en 52 países y tal, sino qué conexiones o cómo estamos situados en cada país más o menos, ¿no? Y hay, yo he descrito aquí 3 paradigmas y un cuarto paradigma que es de especial presencia.
existe una presencia subsidiaria, que es la que hizo San Juan de Dios, ¿no? Es decir, el hospital de San Juan de Dios, el primero y los primeros hasta el siglo XVIII prácticamente, y aún el XIX, y todavía algunos hay así, la labor que hacemos es de suplencia total o cuasi total a lo que el Estado no atiende o a lo que otras organizaciones no atienden, ¿eh? Es decir, San Juan de Dios vio en la ciudad de Granada que no había asistencia a los enfermos que estaban en la calle, o a las prostitutas que no las atendían y no ayudaba, o a las viudas o a las mujeres que estaban en la calle, a las niñas, a los niños huérfanos, etc. Él atendió a toda clase, a los albergados que también iban a su hospital. Entonces, todo eso no era atendido por otros hospitales que en Granada existían, porque había hospitales que uno atendía solamente a militares, otro a los musulmanes, otro estaba el Hospital Real, que sí era un poco más amplio, pero no atendía a todos, tenían que tener una serie de características. Entonces él lo que hace es suplir al Estado, en aquel tiempo en el reino, y entonces él se responsabiliza de todo, tanto de pedir dinero, de pedir la limosna y de gestionar los hospitales, lo hacía todo, ¿no? Entonces esto es una presencia subsidiaria que actualmente vemos que es una obligación de los estados el hacerlo. Por eso el grito de San Juan de Dios por las calles era: hermanos, haceos bien a vosotros mismos, dando a los pobres a los enfermos, cuando salía a pedir con la capacha por la ciudad de Granada, ¿no? Es decir, que quería que todas las personas participasen, y si participáis os hacéis no solamente bien a los demás, sino que os hacéis bien a vosotros mismos. Luego está una presencia complementaria, le llamo yo así, es decir, que así como en la época de San Juan de Dios y en el siglo XVII y parte del XVIII el Estado no hacía nada por los más pobres, pues después ya algunas partes parte lo hace. O por ejemplo, es como nos da el Estado unas subvenciones para que atendamos. En este momento yo creo que el albergue de San Juan de Dios es así. Hay parte que recibimos de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento, ¿eh? Una parte, pero una parte que no cubre toda la economía del albergue. Y entonces por eso necesitamos de vez en cuando hacer campañas de pedir ayuda, etcétera, ¿no? Y así lo hacemos, ¿no? Esto sería que complementamos lo que no hace, pero con ayuda del Estado. Y después hay una presencia colaboracionista, es decir, que el Estado o hacemos un concierto con él que nos mete casi en la red pública. Es decir, así tenemos, por ejemplo, el Hospital de San Juan de Dios de Barcelona, de Esplugues, pues es un hospital infantil, pero está metido en la red pública y está gestionado por nosotros, pero es de servicio público. Eso sería una presencia colaboracionista, de colaboración entre Estado y demás. Pero hay una presencia que debe estar en todas ellas, que es la nuestra, que es enfocada a que, sea como sea, nuestros centros, sea del modo que sea, como estemos concertados o no, tiene que estar presente el carisma de la hospitalidad al estilo de San Juan de Dios y enfocada en aras de la evangelización o la pre-evangelización. Bien, en el año 34 la orden se dividió en tres: Andalucía, Aragonesa y Castellana.
Fue una época que hicieron esta separación, porque eran muchos hermanos, había muchos centros ya, desde el padre Meni, que los había fundado, pero fue una época muy convulsa porque en el año 36 empieza la guerra civil y, bueno, entre ellos 98 hermanos fueron asesinados en distintos sitios y comunidades enteras, 98 de los cuales 95 están beatificados. Bien, entonces la orden tiene actualmente es la provincia andaluza. Bueno, ahí estamos divididos, según veis en los colores que hay ahí, pues ahí sí estamos divididos. En Madrid hay de las 3 provincias, hay centros de las 3 provincias, pero lo demás, pues eso son los territorios que tenemos, ¿no? En el año 77, por este general Pierluigi Marchesi, nos hizo en España que hiciésemos un secretariado interprovincial que luego se convirtió en una comisión interprovincial para que hiciésemos cosas juntos, ¿no? Sobre todo, pues hubo conciertos con el Insalud de entonces que hicimos en conjunto las 3 provincias, o por ejemplo la formación de hermanos, o cierta formación también para los laicos, y sobre todo también hicimos la cooperación internacional fundando la Fundación Juan Ciudad ONGD. Todo eso lo hicimos desde esta comisión. Y esto ha sido un poco el germen para después la unión, ¿no? No es que de repente se nos haya ocurrido, bueno, pues vamos a unirnos porque sí, sino que ya llevamos mucho tiempo haciendo cosas en común. Actualmente el proceso de constituir una sola provincia en España, disponemos de una red de 70 centros aproximadamente y dispositivos sociosanitarios que atienden a cerca de 1.400.000 personas al año en España. Somos unos 190 hermanos, 14.300 profesionales y 4.000 voluntarios. Bien, en todo este proceso, después de este capítulo que hemos decidido, pues se han hecho 17 grupos, porque ha supuesto mucho trabajo, pues unir las estructuras jurídicas, que éramos 3 estructuras jurídicas distintas y había que fusionarlas o unirlas. El ámbito solidario, como actuábamos cada una provincia, pues hacíamos no distintas cosas, algunas cosas en común, pero cómo hacerlo, pues han llegado a acuerdos de cómo queremos hacerlo. En lo económico y financiero, pues fíjate lo que supone 70 centros, o sea, si había 20 centros en cada uno, 20 y tantos, pues unirlos, lo económico es muy importante. Los sistemas de información, la pastoral de la salud y social, la ética y la bioética que teníamos en cada provincia, pues hacer una coordinación de los comités de ética, las infraestructuras, relación con proveedores y servicios generales, que esto es importantísimo también, la comunicación, como tener, ahora además está muy de actualidad, cómo hacer la comunicación, la formación de trabajadores, la pastoral vocacional para religiosos y la formación de hermanos, cómo tenemos que ser los hermanos, cómo vivir la vida consagrada, la gestión carismática, es decir, cómo gestionar los centros de un modo que esté la impronta de la hospitalidad, del carisma de San Juan de Dios, el patrimonio histórico, artístico y cultural, cómo unir todo esto, cómo tenerlo más en conjunto, recursos humanos, todos los de recursos humanos, de los profesionales, voluntarios, etcétera, misión compartida, cómo compartir los laicos y los hermanos y profesionales, trabajadores y bienhechores, cómo ir juntos, cómo formar una familia, modelos de atención, cómo tener modelos en los hospitales, como que es característico en un hospital, cómo debe notar la gente los valores, o en un albergue, etcétera, ¿no? Modelos de vinculación con las
administraciones, esto que os hablaba con las administraciones públicas o privadas, cómo hacer esos conciertos, si nos interesan o no, porque a veces tienen su dificultad. Si tú te metes en la red pública, pues estás sometido a lo que dicta la red pública y no tienes flexibilidad para hacer cosas nuevas, tiene sus dificultades, ¿no? También tiene sus ventajas, ¿no? Bien, entonces, ante el futuro, que yo no os voy a decir cómo va a ser porque no lo sé, fíjate que ahora hicimos, antes de la pandemia, hicimos la decisión de hacer una sola provincia y nos viene el COVID, ¿no? Entonces hemos tenido que retrasar, etcétera. O sea que el futuro Dios lo sabe, únicamente es como tener confianza en Dios y en el Espíritu que nos va a llevar a poder seguir con la espiritualidad y con la forma de actuar con los enfermos y de asistir a los enfermos, que eso no falte, ¿no? Eso no debe faltar. Y eso es Dios quien nos lo va a inspirar, o el Espíritu Santo, yo creo, ¿eh? Y si no, la providencia, y el que no crea en eso, pues el esfuerzo que también hagamos, ¿no? Ante el futuro tiene que permanecer y desarrollarse, pues ha sido constante en el tiempo el conseguir que hermanos y colaboradores trabajen siempre unidos. Esto es básico, desde una visión fraterna, universal, comprensiva, preevangelizadora. Tiene que ser muy diversa y múltiple la dedicación y promoción de la orden en los sectores más necesitados de la salud y bienestar social según las realidades históricas sociales. Pues ahora, por ejemplo, la pandemia es algo que está aquí y que tenemos que dedicarnos a ello, pero actualmente por los refugiados, los transeúntes, la psiquiatría, la discapacidad, las enfermedades raras, bueno, la sociedad, ya sabéis ahora cómo está en España, pues se avecina, yo creo que una pobreza mucho mayor por la falta de trabajo que va a haber, pues tendremos que dedicarnos un poco más a los comedores sociales o atender a los más necesitados, a conseguir viviendas, etcétera. Yo creo que ahí está el futuro. El futuro está en lo que demande la sociedad o las personas que sufren, ¿no? Bien. Como así ha sido a lo largo de la historia, además, porque San Juan de Dios y la Orden se ha ido adaptando a los tiempos. Unida a la misión asistencial, sanitaria y social, camina siempre la formación y la investigación. No podemos dejar esto de la formación y de la investigación. A los voluntarios tenéis que exigir que os den formación. Yo estuve una vez de coordinador de voluntarios y a mí me parece que era muy importante formar, sobre todo formar a las personas que están asistiendo, pues que tener idea de cómo tratarlas y de qué cosas hay que hacer y qué cosas no hay que hacer, ¿no? Después, los hermanos y colaboradores tienen que seguir siempre dispuestos a auxiliar las campañas de asistencias que han masacrado la salud de los pueblos, arriesgando su propia salud y sus vidas. Ahí os pongo la foto de dos hermanos que murieron por el ébola en África, ¿no? Murieron aquí en España porque los trajeron Miguel Pajares y Manuel Viejo, García Viejo, ¿no? Y bueno, pero la orden, tenemos a San Juan Grande, que murió también en una peste en el siglo XVII en Jerez, y contaminado por la peste de la época. También una cosa que ahora no se da, ¿no? Pero la asistencia a los heridos de guerra y conflictos ha sido una tradición desde los inicios de la fundación de la Orden Hospitalaria. No es que estoy diciendo que nos va a venir una guerra pronto a España, pero sí que estar atentos pues, a los heridos. Ahora no son de guerra, pero sí de la guerra social que existe, ¿no? Y después los hospitales y centros y todas las obras apostolices deben seguir siendo apoyados siempre por el pueblo, ¿eh? La Orden
si no es querida por el pueblo, si no es querida y atendida por los bienhechores y por los voluntarios, si notamos eso es que desaparece la orden. Es necesario que nos quieran, o sea, que a la orden nos quieran y que nosotros queramos a las personas que nos ayudan, ¿no? y que están codo con nosotros. Si no hay esto, pues es necesarísimo. Yo creo que es algo que debe permanecer. Y después, a lo largo de la historia y en lo venidero, se transmitirá el carisma del hospital a otras personas e instituciones con valores de calidad, responsabilidad, respeto y espiritualidad. Actualmente, por ejemplo, nosotros hemos mandado, con la ley de eutanasia, ¿no? Pues hemos mandado nosotros nuestro pensamiento y lo que nosotros pensamos de la eutanasia, o cuando salió lo de la ley del aborto, igual, o cualquier, y a veces también ha habido parlamentos que nos han pedido opinión, Sé que, por ejemplo, José María Bermejo fue una vez a las Cortes a hablar sobre los albergados, sobre albergues y sobre refugiados. Finalmente, habría que resaltar siempre la fidelidad de los hermanos y colaboradores en el desarrollo de la misión, ¿no? Las personas debemos seguir siendo fieles los voluntarios ser fieles, no un momento tal, sino la fidelidad constante es lo que nos lleva a crecer y a madurar. Y nosotros somos protagonistas de nuestra propia historia, siendo impulsados por la hospitalidad apremiante e inspiradora de San Juan de Dios. Yo doy en un curso de la Escuela de Hospitalidad, doy la historia de la Orden y siempre digo que nosotros somos los que estamos ahora, estamos haciendo historia de la Orden, estamos haciendo historia de la hospitalidad. Lo que nosotros hagamos ahora será un bien para el futuro, Es decir, que el futuro de la Orden está también en nuestras manos. Y termino con unas palabras del superior general que nos hablaba sobre mirar al futuro con esperanza, y precisamente dice así: precisamente lo que el Señor nos pide a nuestra orden en España es mirar con los ojos del Espíritu del Señor y de San Juan de Dios el futuro de la orden en España, a partir de lo que somos y tenemos. No qué queremos ser y qué queremos hacer, sino qué nos pide el Espíritu del Señor y de San Juan de Dios. ¿Cómo hemos de realizarlo? Estamos hablando, en primer lugar, de un proceso de discernimiento. ¿Qué quiere de nosotros el Señor? Ojalá el Señor encuentre nuestros corazones preparados para ello, porque de esta manera Él os guiará, porque aunque estéis cansados y agobiados, Él os acompañará y os aliviará. Bueno, y aquí os doy las gracias, que he jugado un poco con gracias de nada, porque al final es nada. Pues muchísimas gracias, Víctor, por estas palabras, es muy útil, nos ha clarificado el espíritu, los valores van a seguir adelante igual que siempre, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora yo creo que abrimos un turno de preguntas para ver si alguien tiene alguna duda o le quiere hacer alguna pregunta a Víctor, aprovechando el caudal de conocimientos de la orden y del espíritu de la orden que él tiene, y vamos a ver si hay alguna pregunta interesante. Mientras tanto, a lo mejor estaría bien, Víctor, que nos explicaras cómo queda la organización, ¿no? Como a efectos administrativos. Yo entiendo que a los que trabajamos y a los voluntarios, pues algo nos influirá, porque todo influirá, pero bueno, a nivel pequeñito, pues ahí estamos haciendo lo mismo, ¿no? Pero para que nos expliques un poco, pues cómo va a quedar esto, cómo se va a organizar, si va a quedar parecido o diferente. Si vamos a lo concreto, a los centros, el albergue, pues va a continuar igual, o sea que no hay una diferencia, vamos, no tiene por qué haber una diferencia. La estructura que tiene es un gerente con
con un equipo de dirección, y después de ahí parten todos los departamentos, ¿no? Entonces eso continúa igual. La cuestión de estructura económica sigue igual, eso no va a cambiar. Únicamente la provincia, como es la provincia de Castilla, pues dependía del provincial de Castilla, de los consejeros de Castilla y de los gerentes y superiores, ¿no? Y eso era la suya, y después los departamentos, etcétera, ¿no? Pues ahora sigue siendo lo mismo, lo que pasa en que en vez de ser el provincial de Castilla va a ser el provincial de España, con mucho más tal. Está programado el que territorialmente van a hacer como unidades de gestión, es decir, que son no iguales pero muy parecidas a lo que son ahora las provincias territorialmente. Entonces eso, pero solamente para como unidad de gestión, ¿eh? Lo otro va a haber luego, yo creo que es una riqueza el que los albergues, pues en Castilla tenemos 3 albergues, ¿no? Uno en León y 2 en Madrid. Pues ahora lo que va a ser más positivo es que se van a poder reunir o tener intercambio de experiencias y de comunicación entre los albergues que hay en Barcelona, por ejemplo, en Valencia hay otro, etcétera, y en Andalucía, como también hay comedores sociales, etcétera. Pues eso va a ser una riqueza, pero la estructura orgánica o de organización va a quedar igual. O sea, no os va a afectar de nada. Como estamos, que estamos muy bien, pues nos parecerá estupendo. Bueno, estamos esperando a ver si hay alguien que se anime a hacer alguna pregunta, pero de momento, pues no parece. Una de dos, ha quedado todo muy claro. Ha quedado todo muy claro. Se ve que eres un buen profesor y que has aclarado todo perfectamente, ¿no? Muy bien. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con nuestra primera píldora para el corazón, ese corazón que hemos estado un poquito separados durante esta pandemia porque no nos lo han permitido las circunstancias, pero nos hemos sentido siempre ahí apoyados y cercanos al corazón de los voluntarios. Como decía antes Víctor, pues es un poco el tesoro, ¿no? El tesoro de esto, ¿no? La participación de la gente y la participación de todos, ¿no? Pues ese tesoro pues lo queremos conservar y lo queremos potenciar. Así que, pues nada, muchísimas gracias a los que habéis estado. Espero que podamos ver esto, quede grabado y podamos verlo y comentarlo más adelante. Y os citamos para la próxima, el mes que viene, y que ya os diremos pues más o menos de qué va o cómo la estamos preparando, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Ahí. ¿Ha entrado alguna pregunta? Pues, Ya, pero ya... No.